Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una clase más de seguridad y salud ocupacional. Vamos a iniciar por favor con su asistencia. Arias. Presente, buenas noches. Hola, Cazorla. Gordillo. Presente. Paramillo. Presente, profe. Llanos. Presente. Moreira. Presente, buenas noches. Orellana. Presente, buenas noches. Paqui. Poma. Presente, ingeniero, buenas noches. Ramos. Presente, buenas noches. Torres. Villalta. Presente. Perfecto, chicos, ¿cómo están? Pues muy buenas noches. Vamos, por favor, activando sus cámaras. Y vamos a continuar, sí, con lo que nos corresponde. Ya, díganme. Profe, María Fernanda ha estado equivocándose de link. No sé si tal vez ya se ingresó. Me ayude ¿En registrando. serio? Inge, buenas noches, yo sí estoy. Ok. Ingeniero, por favor, me ayuda justificando, está mal mi internet, creo que no lo escuché. Listo. Ingeniero, disculpe, el compañero Carlos dijo que les había manifestado que no se iba a poder conectar hoy día por algo de la abuelita, algo así. Listo. No hay problema. ¿Ya? Vamos a continuar por cuestiones de tiempo, chicos. Vamos a hablar acerca de una temática muy interesante el día de hoy, que básicamente hace referencia ya a lo que es la seguridad en el trabajo, de lo que nosotros hemos venido abordando. ¿Sí? Es muy importante hablar de este tema porque al final eso tiene relación directa con todo lo que nosotros desarrollamos en un ambiente laboral, ¿no es cierto? Lo importante para que nosotros podamos ir a esas organizaciones es que nos garantizan, ¿no? Nos garantizan un bienestar y sobre todo ese bienestar laboral, porque el círculo que nosotros vamos a tener con la convivencia con cada uno, ya sea con los colaboradores, con los trabajadores, con los directores, gerentes, es poder tener un ambiente que sea saludable y sobre todo que garantice el desarrollo de tus actividades. Porque imagínense ustedes que nosotros tengamos algún tipo de riesgo. Si tenemos riesgos que son latentes, pues no vamos a poder ir a trabajar porque nos puede suceder algo. Y todos queremos estar bien dentro del ámbito laboral como tal. Entonces, si hablamos de esto, podemos iniciar con unas técnicas generales que nos indica que cada año millones de trabajadores de todo el mundo se ven involucrados en accidentes de trabajo, provocando lesiones de diversas gravedad, como leves, graves, cuando hablo de graves, con o sin discapacidad permanente, y lo que puede ser ya muy fuerte, la parte mortal, ¿sí? Entonces hay que tener mucho en consideración. Si hablamos de seguridad en el trabajo, como un antecedente muy importante que nosotros debemos conocer, es que todo el tiempo, ¿sí? Cada año van a existir lo que son los accidentes laborales, que pueden ser leves, graves y mortales, ¿sí? Creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos pasado por eso, ¿no? Ya sea personas cercanas o a nosotros mismos en los primeros casos, una lesión, ¿no es cierto? Que es leve o cuando ya es algo grave, ¿no es cierto? Que también ha pasado mucho, se ha escuchado y sobre todo que puede llegar a la parte mortal, ¿sí? Entonces, nosotros como organizaciones, ¿qué es lo que queremos? Que no suceda eso, ¿no? Como empresa yo no quiero que suceda, porque cuando yo les mencioné en su momento, si eso lamentablemente sucede, es una pérdida para la empresa. No solamente hablo de la persona, sino que de todo lo que conlleva a ese tipo de situación, ¿sí? Entonces hay que tener mucho en consideración. Y aquí también podemos dar a conocer los tipos de ejemplos que puedan existir cuando ustedes exponían, ¿no? Cuando hablábamos de las quemaduras, de algún tipo de accidentes fuertes,
También la parte administrativa. Patricio, dígame. Inge, solo era por recordarle que, bueno, faltábamos el grupo número 4 de exponer. Por si acaso, no nos Y vaya a poner. recién me lo dice, ya que estoy en mitad de clase. Sí, perdón. Perdón. Ya no se preocupe, acabo esto y ya le doy el paso a usted para finalizar, si no se quedan con cero. ¿Qué anda haciendo Patricia? Trabajando. ¿Ya? Entonces, como les mencioné en su momento, podemos decir que los accidentes generan sufrimiento mental y físico. Porque usualmente, ¿qué decimos? Tenemos un accidente y es parte físico, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros tengamos un accidente físico, eso también se convierte en algo mental, ¿sí? Porque hasta que nosotros nos recuperemos, viene la parte emocional, ¿no es cierto? Esa impotencia de no poder realizar tu trabajo adecuadamente, entonces sí se involucra toda esta parte que nosotros estamos visualizando, ¿sí? Podemos hablar que los accidentes también puede ser la pérdida de la capacidad para trabajar en muchos de los casos, y todo eso trae consigo pérdidas económicas para las empresas y la sociedad en general, como les. Y eso valga la oportunidad para recalcar, ¿no? Si existe un accidente, la principal factor que puede ocasionar que la empresa no se desarrolle es por falta de trabajadores, ¿no es cierto? Si no existen los trabajadores es porque sucedió algo como tal, y eso trae consigo que la empresa se pueda detener dentro de cada uno de su estructura como tal. Hasta nosotros poder ver una persona que pueda reemplazar hasta que llegue, hasta que se mejore, etcétera. Entonces todo conlleva eso, todo es como un círculo, ¿no? Si algo falla dentro del círculo, como que se detiene hasta poder nosotros poder reemplazar ese tipo de pérdidas, ¿sí? Entonces recuerden que un accidente pueden ser que físicos o mentales, ¿sí? Que hablamos de pérdida de la capacidad de trabajar y también podemos decir que es una pérdida económica para la empresa porque obviamente ya teniendo un trabajador que ya conocía la empresa, el movimiento, el desarrollo y hasta que otra persona se pueda adaptar, pues vamos a tener diferentes tipos de tiempos. Y obviamente para la sociedad, ¿por qué para la sociedad? Porque no vamos a poder entregar los productos y servicios de manera correcta o puntual, porque nos está faltando el talento humano que debería estar detrás de esos procesos, ¿sí? Entonces recuerden, por favor, muy esta parte de lo que eran los accidentes, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características para la seguridad y la salud del trabajador? En primero tenemos que tener un medio ambiente de trabajo, es decir, condiciones de seguridad, ¿sí? Fuera de contaminantes químicos, físicos o biológicos. ¿Ustedes han escuchado cuál es un contaminante químico? Ya, ¿quién me dice un ejemplo? Puede ser los gases que expulsan ciertas sustancias Ya, puede ser la parte en un de eso. laboratorio, ¿no? Ya, principalmente en los laboratorios, pero también podemos hablar de la parte de limpieza, ¿sí? Hay muchos que son fuertes y ya es algo químico que eso también puede ser un tipo de contaminante, ¿ya? Tenemos Profe, los físicos. el El cloro, las cloro, personas que limpian. exactamente. El cloro que nosotros utilizamos en limpieza es un cloro 100% puro, es el cloro industrial que llaman. Y Por eso es eso más fuerte, inclusive ¿no? algunos compañeros han tenido accidentes, hasta yo que salpica en el ojo y es fatal, se No. irrita horrible. Desengrasante también utilizamos. Ya miren, por ejemplo, si Otro ustedes que no tienen... también inclusive es hasta cancerígeno. Bueno, utilizamos dos tipos de desinfectantes, el cloro y otro que se llama Virkon. Ese en cambio aparentemente no huele, pero es más tóxico que el cloro y es inclusive hasta cancerígeno. Pero ese en cambio mata más bacterias y virus, pero es más nocivo. Mm. Y me imagino que para todo eso ustedes deben tener un protocolo, un procedimiento, ¿no?
Sí, para prepararlo se utilizan las mascarillas con doble filtro y gafas. Entonces así se lo prepara y el Vircon, por ejemplo, tiene una duración de 24 o 48 horas. Cambia el color. En cambio, el cloro son solamente 8 horas. Y cuando estuvieron en pleno pico de pandemia, me imagino que los procesos de limpieza eran más rigurosos, ¿o no? ¿O lo mismo? Sí, sí, ahí depende del tipo de bacterias. Por ejemplo, nosotros tenemos un protocolo que cuando se va el paciente de la habitación, se hace una desinfección que es en 3 pasos. Es el que se jabona, se enjuaga y se aplica el desinfectante. Antes, inclusive ponían hasta formol, pero ya con el paso del tiempo fueron utilizando el cloro y el Vircon. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama KPC. Esa bacteria es resistente prácticamente a todos los antibióticos. Y ahí, por ejemplo, para entrar a la habitación del paciente, tenemos que ponernos las prendas de protección, bata, guantes, en fin, o sea, todas las EPP que todo el trabajador tiene que utilizar. Y ya cuando ellos se van de esa habitación, se limpia la habitación 3 veces. Inclusive después de 8 horas se tiene que hacer nuevamente la limpieza, porque esa bacteria es súper resistente. Dios, o sea, el trabajo es fuerte para ustedes. Me imagino que cuando fallece una persona debe ser lo mismo, ¿no? O sea, sí, hay protocolos, sí, pero como le digo, depende del tipo de bacterias. Hay tuberculosis, hay la KPC que le acababa de decir. El COVID, sí, también sí, cuando fue en su tiempo, sí, también era full protocolos que había que seguir. Cuando sacaban los cadáveres, nadie podía cruzar por ese pasillo, subirse el ascensor hasta que no esté todo desinfectado. Y de ahí sí podía seguir el curso normal de las actividades en el hospital. Muchas gracias, María Fernanda, por compartirnos eso, ¿no? Lo que pasa en la vida real, como se dice, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, este es un contaminante químico. ¿Cuáles vendrían a ser los contaminantes físicos? El polvo, profe. El polvo, ¿sí? ¿Otro? ¿No entra el monóxido de carbono? Monóxido de carbono. Lo que No. emite el gas de los carros. No, porque eso de los gases podemos hablar algo químico, ¿sí? Ah, ya. Físico viene a ser la parte de la iluminación, cuando hay demasiada iluminación, no sé si se han dado cuenta, cuando hay demasiado sonido, ¿sí? Que tienen que utilizar unos EPP muy importantes, ¿sí? Todo lo que está relacionado con el ambiente, por decirlo así, ¿sí? El polvo también puede ser. Entonces, eso es la parte física. Ahora, la parte biológica. Biológica. ¿Trata de virus? Pues, como De el COVID. virus y bacterias, ¿sí? Lo que son virus y bacterias. Eso también es un foco contaminante. Por eso siempre se dice que en las organizaciones, dependiendo de su funcionalidad, debemos nosotros tener condiciones necesarias bajo el medio ambiente, que dentro de esto pueden existir contaminantes químicos, físicos y biológicos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho en cuenta. Por ejemplo, hay instituciones que tienen más uno que otro. Por ejemplo, en el caso del hospital, podremos decir de los dos, porque hablamos del químico y de lo que es el biológico, y por el tipo de enfermedades que puedan tener dentro de esa organización. ¿Ya? A otra, la exigencia de las tareas. Eso también es muy importante dentro de la parte laboral. Esfuerzo, ¿no es cierto? Las posturas que hacemos, la tensión, la monotonía, ¿no es cierto? Por ejemplo, las posturas. Ustedes me imagino que se han visto muchos capacitaciones o reportajes que nos dicen cómo levantar, ¿no es cierto?, una caja. Lo más común que existe, ¿no es cierto? Eso también hace referencia a las posturas, la parte ergonómica que deben tener las personas y principalmente en la parte administrativa, cómo debe estar
sentado correctamente, ¿no es cierto? A qué distancia se debe estar de un computador. Todo eso hace referencia a esas condiciones que te tienen que dar y capacitar en el momento de que tú estás en un ambiente laboral, ¿sí? También lo que es la monotonía. ¿Qué sería en este caso? ¿Han escuchado ese término? Solo ¿Que la es algo canción de Shakira. repetitivo? ¿Que es algo repetitivo? Entonces no hay que llegar a ese punto, no hay que ser monótonos, ¿no es cierto? Si no, imagínense, todo se acaba cuando se cae la rutina. Me han contado, o sea, no me ha pasado a mí, pero bueno, si tienen esas parejas, esos amores, esos amantes por ahí, entonces no hay que llegar a la rutina como tal. Se ríen por ahí, sí, pero por ahí dicen no puedo porque me están controlando, entonces ya con sellas nomás. ¿Ya? Y algo más, otra característica para nosotros tener seguridad de salud en el trabajo es la organización del trabajo. ¿Sí? La estructura organizacional, las funciones, las jerarquías, las relaciones, es decir, cómo está estructurada tu organización. Porque imagínense ustedes, cuando una empresa no está adecuadamente estructurada, comienza a ver que la duplicidad de funciones, la saturación de trabajo, el hostigamiento laboral, etcétera. Porque a todos les ponen a hacer lo mismo y no se llega a un solo propósito como tal, ¿sí? Entonces recuerden, chicos, algo muy importante, que para nosotros poder tener seguridad y salud en el trabajo, tengo que enfocarme en estos 3 ámbitos. Primero, medio ambiente en el trabajo. El medio ambiente donde yo desarrollo ese trabajo, que se enfoca a tener condiciones, ¿sí?, que garanticen que yo pueda realizar adecuadamente mi actividad. Y en base a eso hablamos de que no existan contaminantes químicos, físicos y biológicos. La segunda, hablamos de las exigencias de las tareas, es decir, cuando yo realice cierta actividad que requiera de esfuerzo físico, tengo que hacerlo con mucho cuidado y en base a una formación previa para poderlo nosotros no tener problemas a futuro, ¿sí? Y finalmente, la organización del trabajo, que vienen a ser las estructuras orgánicas, ¿no es cierto? Ustedes sí se imaginan que es una estructura orgánica, el organigrama, los manuales de funciones, que todo esté bien claro, bien específico, y con eso no vamos a tener nosotros ningún tipo de dificultad, ¿sí? Clarísimo. Para eso nosotros debemos considerar lo que es algo muy importante, el análisis y evaluación de riesgos de accidentes, que vamos a enfocarlo a lo siguiente. El accidente de trabajo es todo suceso imprevisto. Hasta ahí tenemos claro, ¿no? Accidente. El accidente viene a ser todo suceso imprevisto o repentino, porque nosotros no preparamos un accidente, ¿o sí? Entonces decimos, no, me quiero caer el día de mañana a las 3 de la tarde. No, pues no es cierto. Jamás, imposible. Entonces, el accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por una causa, consecuencia o con una acción del trabajo originado por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo, que ocasione en el afiliado lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad o la muerte inmediata o posterior. Lo que yo les decía, chicos, ¿no es cierto? El accidente de trabajo es algo que puede suceder, ¿no es cierto? En cualquier momento nos puede suceder, pero bajo una causa o consecuencia ¿de qué? Del trabajo que estoy desarrollando, ¿cierto? Del puesto donde yo me encuentro y que lamentablemente como consecuencia ¿qué pueda tener? Lesiones leves, lesiones graves o incluso la muerte, ¿sí? Por eso yo les decía, antes de nosotros hablar de un accidente de trabajo, ¿qué debemos identificar? Los riesgos que pueda tener, ¿sí? Ese riesgo que pueda tener haciendo mi trabajo me puede a mí minimizar los índices de accidentes que puedan ocasionar a futuro, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ser muy claros con ese tipo de situación, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una relación que ocurre por accidentes, es decir, ustedes están viendo en la parte inferior que tenemos la
la situación insegura, el empleado derrama café en el piso de la planta, y se va sin limpiarlo. Es decir, ustedes se han visto a veces que por ahí están tomando cafecito y se les riega y ya mojaron el piso y se fueron. O ni siquiera avisaron a alguien que vaya y pueda limpiar, ¿no? ¿Sí? Eso usualmente pasa. Sí, sucede. Lamentablemente con eso podemos decir que puede ocasionar en 400 lo que es un incidente. Un empleado resbala con el café y casi se golpea. Es decir, va a haber un mayor número de incidentes. ¿Qué es un incidente? Que me puede pasar, pero estoy a tiempo de cuidar, ¿no es cierto? Está que el café ahí derramado en el piso, voy y casi me resbalo, o sea, casi, por poquito como disparo. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Ese tipo de incidentes, obviamente no con el café, como haciendo alguna otra actividad, ¿no es cierto? Cuando ya, ¿cuándo pasa más? En las gradas. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado en las gradas? Ya en la cama, cocina también. en la cocina, ¿no es cierto? En diferentes lugares como tal. Pero nos dice que, miren, por ejemplo, en un incidente podemos hablar que un empleado se resbala con el café y casi se golpea, ¿sí? Ahora, hablamos de un accidente que ya requiere primeros auxilios cuando el empleado se golpea el brazo en el filo cortante, lo que provoca una herida de 4 puntos de sutura, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de los primeros auxilios, ¿no es cierto? Ya de curaciones y de gasas, en fin. Pérdida de días en el trabajo, una lesión. El empleado se fractura el brazo con el golpe provocándose al caerse y tiene que ausentarse del trabajo por 2 semanas. ¿Sí ven cómo vamos subiendo los niveles? Al inicio una persona derramó el café y se fue sin limpiar. El siguiente se resbala y casi se golpea. El siguiente, en cambio, se golpeó en el brazo con el filo cortante y ya tuvo una herida. En cambio, acá, ¿qué pasó? Se fracturó ya el brazo, ¿sí? Al caerse se fracturó y lo que tuvo que irse ya pues a un centro de salud, le pusieron un yeso y tuvo que ausentarse. Pero si ya hablamos a la parte ya negativa, es decir, ya va a suceder. Hola, ¿sí me escuchan? Ya, entonces si vamos ya a la parte negativa, la misma persona se golpeó la cabeza en el filo de ese escritorio mientras se cae, se rompe el cuello y muere. Miren, así como las películas, no sé si han visto las películas hoy. ¿Cómo se llama esta película? Destino Final. Cuando ya mismo les toca, ¿no es cierto? Entonces, todo eso puede suceder, o sea, estamos en un lugar conviviendo con más, que estamos en riesgo y pueda pasarnos cualquier tipo de estas situaciones. Y lamentablemente puede partir desde acá, desde que una persona derramó café en el piso y no limpió y así sucesivamente. Y justo esa persona que derramó el café en el piso, al lado había un escritorio y ahí se cayó la persona, se resbaló, ¿sí? Y mientras estaba cayendo, ¿qué pasó? Se rompió el cuello y murió. Miren, puede pasar, cosas de la vida real, ¿sí? Pues hay que tener mucho cuidado. Entonces, principalmente nosotros cuando derramamos café por ahí o algún tipo de sustancia, ¿no? En la casa, ahí medio limpiamos y nos fuimos. No sé si son ustedes. En la cocina principalmente. Entonces ahí ir viendo todo ese tipo de situaciones, ¿ya? Preguntas hasta ahí. Y con esto vamos a terminar esta parte, ¿ya? Según el IES, no se considera como accidente de trabajo si un evento ocurre en las siguientes condiciones. Es decir, que el IES se determina cuando es un accidente laboral y cuando no es. Lo primero,
Si es un evento ocurrido en estado de embriaguez o bajo la acción de una sustancia psicotrópica, ¿no es cierto? Pues, por ejemplo, si estamos en los tragos, si estamos con algún tipo de sustancia, ¿eso va a ser considerado como accidente de trabajo? No, porque recuerden que hacen exámenes, ¿sí? Y si te descubren ese tipo de situación, pues obviamente no te va a cubrir todo esto, esa parte de lo que es la parte de los accidentes laborales. Si el trabajador intencionalmente, por sí solo o valiéndose de otra persona, causara el accidente. Eso de aquí no sé si ustedes han escuchado, pero pasa mucho en la parte de Estados Unidos y Europa. Porque ahí las leyes son tan rigurosas que si te pasa algo a ti, o sea, te dan hasta pensión de por vida. ¿Sí? Pero pues obviamente donde te llegan a descubrir que todo eso es mentira, puedes ir hasta la cárcel, ¿ya? En cambio aquí en el Ecuador lo mismo menciona, que si te descubren obviamente no es considerado accidente. Si el accidente es el resultado de alguna riña o intento de suicidio, tampoco está relacionado con los accidentes laborales. Imagínense, como tanto nos gusta a nosotros discutir, tener conflictos dentro de la empresa, verás, a la salida nos encontramos. Ahí me lo dices. No sé si han escuchado a sus compañeros. O no, espero que sean ustedes. Que hay una compañera, un compañero que no mismo. Entonces hay que poder hablar. ¿Ya? Entonces no es accidente laboral. Si el accidente es el producto de un delito por el que hubiera sentencia condenatoria contra el asegurado, es decir, si estamos dentro de algún tipo de delito, tampoco es considerado lo que es accidente. Y finalmente, cuando el accidente no tenga la relación alguna con la actividad normal que realiza el trabajo. Si es decir, que estás fuera de tu horario laboral y tuviste algún tipo de accidente, tampoco es considerado como accidente. Entonces recuerden, ¿cuándo no es considerado como accidente según el IES? Cuando estás en estado de embriaguez, cuando por ti solo lo provocaste al accidente, cuando hay riñas dentro de la organización con otro compañero, cuando es producto de algún delito o cuando el accidente no tiene nada que ver con la parte ¿qué? Laboral dentro de tus funciones cotidianas. ¿Sí? ¿Estamos claros todo lo que enfocó lo que es el accidente laboral? Perfecto. Entonces vamos a dar la oportunidad por cuestiones de tiempo a que pueda exponer el grupo de Patricia. ¿Ya? ¿Aquí nomás era Patricia? Ya, ingeniero. A mi persona también. Ya, Y perfecto, para que compañero puedan René. compartir pantalla, ¿ya? Listo, muchísimas gracias. Me confirman, por favor, si pueden acceder. Sí, sí se puede observar. Pueden iniciar nomás. Buenas noches, estimado docente. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar de accidentes laborales. Básicamente vamos a hablar de dos accidentes que se dan mucho en lo que tiene que ver a un trabajo de campo, a trabajo en calle. Y uno de estos accidentes suele ser lo que es electrocución o accidentes vehiculares. Y bueno, para poder hablar de esto, solamente vamos a darle un pequeño resumen a qué nos referimos con seguridad laboral, que ya el profesor nos ha explicado un montón de veces. Básicamente, la seguridad laboral es un tema que siempre está vigente en cualquier empresa o organización. En el campo laboral, los trabajadores y obreros siempre tienen un riesgo dentro de sus áreas laborales. ¿Sí? Entonces, básicamente siempre hay un riesgo, por eso que siempre hay que hacer un análisis de los puestos donde trabajamos. Entonces, básicamente los dos accidentes que vamos a valorar, como ya les comenté, son electrocuciones y accidentes vehiculares. Mi compañero Patricio ya les estará hablando del segundo tema, que es un experto en la materia. Yo les voy a hablar un poco de lo que son las electrocuciones. Básicamente, las formas más comunes de sufrir un accidente por electrocución se debe a qué? Porque muchas veces hay aparatos o herramientas eléctricas defectuosas, ¿sí? Que muchas veces las ocupamos en nuestro trabajo. Y al estar defectuosas, por A o B motivo, alguna mala manipulación,
o se llega de forma o de alguna forma a tocar este tipo de cables o herramientas en mal estado, puede ocurrir este tipo de electrocuciones, y mucho más con herramientas que muchas veces en las industrias suelen trabajar con energía mucho más elevada que la 110, que por lo general son 220, ¿no? Entonces son exposiciones a electricidad muy altas, y hay personas que se dedican a trabajar en cables de alta tensión, y esto pues conlleva muchas veces a la pérdida de la vida. Entonces, básicamente la electrocución es un factor muy importante, incluso ya se han visto muchos casos sobre esto, ¿no? Entonces, básicamente muchos accidentes de esta índole suelen darse dentro de las empresas que realizan tipos de trabajo, ¿no? Que brindan servicios como telefonía, internet, televisión, por cable. Esto básicamente son las empresas que trabajan directamente en los postes de electricidad. ¿Sí? Muchos de ellos tienen que subir un poste de electricidad, trabajar junto a los cables de alta tensión, ¿sí? Y corren este riesgo. Y si no usan los debidos implementos, ¿sí? Para protegerse, para cuidar y preservar la vida, pueden sufrir este tipo de accidentes que pueden causar heridas graves, quemaduras de segundo y tercer grado, o la muerte en sí, ¿no? Como un reporte que he sacado básicamente, esto es del año 2018, básicamente, que se hizo un corte, en donde podemos observar que en el periodo de 2013-2018 se reporta en la subdirección del Seguro General de Riesgo de Trabajo en Pichincha, hubieron 10.573 accidentes de esta índole, ¿no? Como para tener una pequeña guía de que hay muchos casos de accidentes por electrocución, entonces no es algo que se dé en pequeños casos, sino son muchos casos. Entonces, aquí hay unas pequeñas imágenes. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos visto algún video por redes sociales de personas que muchas veces se quedan pegadas a los cables, pierden la vida por esto. Entonces, la electrocución, aunque no lo parezca, pues tiene un alto índice de causar heridas graves o muerte instantánea en este tipo de áreas o ramas. Mi compañero les va a explicar sobre el segundo tema. Bueno, buenas noches con todos. Yo les voy a exponer el tema accidentes vehiculares, un accidente laboral muy frecuente prácticamente en casi todas las empresas. Como concepto podemos decir que los accidentes de tránsito laborales representan hoy en día un problema de alto impacto social y económico, porque aparte de que nos afecta socialmente, también económicamente, pérdida tanto para las empresas o para nosotros. Siguiente, por favor, Reni. Bueno, tenemos tipos de accidentes viales laborales, como accidentes en itinerario. Son aquellos que se producen en el trayecto entre el hogar, el trabajo y su puesto de trabajo. O sea que es, por ejemplo, cuando vamos a comer o nos dirigimos de comer a nuestro trabajo. También tenemos el accidente en misión, son los que se producen durante la jornada laboral por motivos de trabajo, o sea, cuando en este caso, la Cervecería Nacional, que se trasladan llevando el producto. Podemos observar ahí unas imágenes. Accidentes en misión son los que se producen durante las jornadas laborales por motivos de trabajo, como les dije antes. Pueden haber dos, por los profesionales del transporte de mercancías o de pasajeros y durante la realización de cargas de representación o comerciales, o sea, vehículos que llevan cargamento pesado y vehículos que llevan personas, en este caso las cooperativas, como podemos observar en la primera imagen, y en la segunda la cooperativa de transporte pesado. Dice, algo que debemos tener en cuenta siempre en los accidentes laborales son cómo lo que más nos hacen que se realicen estos accidentes son el exceso de velocidad, conducir con sueño bajo los efectos de medicamentos o de alcohol, no guardar las distancias de seguridad adecuadas con el vehículo que lo precede, conducir un vehículo con fallas técnico-mecánicas, no llevar el casco puesto cuando uno está conduciendo una motocicleta o el acompañante,
no llevar abrochado el cinturón de seguridad y conducir distraído o conducir con el teléfono celular y no respetar las leyes de tránsito. Ya, con todo esto es nuestra exposición y antes mencionarles esta frase que nosotros nos hizo tan importante. La seguridad no es la seguridad no es un pasatiempo, es tu vida. Recuerden eso, compañeros. ¿Algo que tengas que aumentar, René? Sí, bueno, básicamente como para culminar, nosotros al estar en este tipo de temas, aprendiendo lo que es seguridad y salud ocupacional, tenemos que tener en cuenta que siempre un análisis, una revisión, una supervisión de los puestos de trabajo, siempre va o nos va a dar una guía para poder solucionar este tipo de inconvenientes y evitar algún accidente o, como ya hemos visto, muchas veces la pérdida de una vida humana. Así que siempre nosotros en nuestra profesión debemos tener muy en cuenta eso, que siempre el análisis de los puestos de trabajo va a ser un factor muy importante. Eso es todo, estimado docente. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte aplauso. Muy claro con la temática. Entonces recordemos lo que nosotros hemos ido abordando durante estos días. El día de hoy básicamente el accidente, lo que conlleva un accidente, cuáles son las características que debe tener en cuestión para tener un ambiente de seguridad, ¿sí? Y también sobre todo este tipo de situaciones que puedan ocasionar si no existe un ambiente adecuado para realizar cada uno de nuestros trabajos, ¿sí? ¿Me alza la mano, María Fernanda? ¿No? Perfecto, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy. El día viernes tenemos feriado, así que disfrutarán sanamente el feriado. De aquí la próxima semana no estoy seguro cuándo nos conectemos porque ya son las fiestas institucionales. Entonces estarán atentos a las actividades de participación suya. Y de aquí pues ya nos estaremos viendo, si Dios permite, en 8 días para ver qué estamos de prueba. Una linda noche, que pasen bien. Chao, chao. Gracias, compañeros. Gracias, buenas Gracias. noches. No mandará mucho dolor.